No fue el teléfono lo que rompió el amanecer del 22 de junio de 1941. Fue el sonido gutural y sordo, lejano aún, de la tierra temblando, transmitido por las líneas subterráneas que conectaban la dacha de Kuntsevo con el Kremlin. Un rugido mecánico, ajeno a la paz precaria que se suponía había garantizado el pacto. Los informes preliminares eran absurdos: tanques alemanes cruzando la frontera sin declaración de guerra, columnas blindadas pulverizando las defensas fronterizas que, según se le había asegurado, eran impenetrables. Iosif Vissarionovich Djugashvili, el hombre cuya voluntad rígida había reescrito la geografía de la Unión Soviética, permanecía inmóvil en su escritorio, el vapor caliente de su pipa nublando la lámpara de lectura. Sus ojos, antes penetrantes y calculadores, ahora contenían una mezcla letal de furia y la más pura, abyecta negación. Durante meses, sus propios agentes, desde Londres hasta Berlín, le habían suplicado que escuchara la verdad sobre la Operación Barbarroja. Él los había ignorado, los había purgado, los había etiquetado como provocadores a sueldo de Churchill. Ahora, el precio de esa desconfianza patológica se manifestaba en el clamor metálico del cañón. Millones de vidas, la existencia misma del Estado obrero, pendían de un hilo que él mismo había cortado con su paranoia. La catástrofe no era un accidente. Era la consecuencia lógica de un sistema donde la obediencia silenciaba la verdad y donde la única lealtad tolerada era el terror ciego. El Kremlin olía a miedo antiguo y a ceniza inminente. El telón de fondo de este desastre era un mundo partido por la ideología y la ambición territorial. La Unión Soviética de Stalin, forjada en el acero de la industrialización forzosa y purificada por las olas de terror de los años 30, se presentaba al mundo como un bastión inquebrantable del proletariado, pero era internamente frágil y sangrante. Las purgas habían diezmado el cuerpo de oficiales más competente del Ejército Rojo, reemplazando a generales experimentados con figuras dóciles que debían su lealtad al partido, no a la estrategia militar. La paranoia de Stalin no era solo una característica personal, era la columna vertebral del Estado. Cualquier voz discordante, cualquier dato que contradijera la narrativa oficial del éxito comunista o la infalibilidad del líder, era automáticamente subversivo. Mientras las potencias occidentales y Alemania se rearmaban frenéticamente, Moscú vivía en un universo paralelo donde la amenaza externa era secundaria a la amenaza interna. El pacto Molotov-Ribbentrop de 1939 no había sido visto por Stalin como una tregua táctica, sino como una garantía de paz duradera, basada en la creencia errónea de que Hitler, el enemigo ideológico, era un oportunista racional que nunca osaría abrir un segundo frente mientras estuviera luchando contra Gran Bretaña. Esta visión, cimentada en la arrogancia ideológica y el análisis defectuoso, definió la ceguera estratégica de los 2 años siguientes. El mundo se movía hacia la guerra total, y la URSS se había desarmado psicológicamente a sí misma, convencida de que su líder lo había previsto todo. Iosif Vissarionovich, el hombre de acero, era un estudio de caso en la megalomanía contenida. Nacido en la pobreza y educado en la brutalidad política del exilio y la revolución, había perfeccionado el arte de la supervivencia mediante la duplicidad absoluta. No era un estratega militar brillante, sus instintos eran políticos y vengativos, sino un maestro en la manipulación de la burocracia y la psicología del miedo. Para Stalin, la lealtad no era una virtud, sino una herramienta. La confianza era una debilidad que había explotado en sus rivales, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, y que se negaba a permitirse. El mundo era un tablero de ajedrez donde cada pieza, incluso la más cercana, tenía una intención oculta de traición. Esta mente, entrenada en la eliminación sistemática de supuestos enemigos internos, se proyectaba sobre la escena internacional. Veía las advertencias de inteligencia sobre la acumulación de tropas alemanas no como hechos, sino como conspiraciones destinadas a forzarlo a una guerra prematura con Hitler. Para él, la fuente de la información, Gran Bretaña, archienemigo capitalista, desacreditaba automáticamente el contenido. Su mente solo podía procesar la realidad que él mismo había dictado, transformando la precaución en desafío
y la verdad en subversión. La semilla del error no fue técnica, sino filosófica, la convicción inamovible de Stalin de que podía superar a Hitler mediante la astucia maquiavélica. La idea desviada se centró en la geografía y el tiempo. Él creía que el Tercer Reich, envuelto en la batalla de Gran Bretaña, jamás se arriesgaría a empantanarse en la vasta estepa rusa antes de haber asegurado la victoria en el oeste. Esta premisa se convirtió en dogma. La inteligencia británica y los informes de Richard Sorge desde Tokio, que detallaban con aterradora precisión las fechas y la composición de la Operación Barbarroja, eran simplemente herramientas de propaganda capitalista. Stalin estaba convencido de que Churchill estaba desesperado por ver a la URSS y Alemania desangrarse mutuamente, desviando la atención de la propia Inglaterra. Así, cualquier informe que sugiriera la proximidad de la invasión era interpretado por el Politburó no como una alerta, sino como una prueba de la conspiración occidental. El resultado fue una directiva interna mortal. Las unidades fronterizas debían evitar cualquier provocación. Los generales que intentaron fortificar las posiciones o dispersar las reservas de combustible cerca de la frontera fueron reprendidos o incluso detenidos. La paranoia se había institucionalizado. La preparación militar fue vista como una provocación política. La planificación del desastre se llevó a cabo bajo un velo de secreto absoluto impuesto por el propio Stalin. Mientras la Wehrmacht se concentraba a lo largo de la línea de demarcación, los mapas soviéticos permanecían obsoletos, reflejando una paz que no existía. Las defensas eran teóricas. Stalin prohibió la movilización a gran escala y la redistribución de municiones por miedo a dar a Hitler un pretexto. En lugar de preparar una defensa profunda, las fuerzas soviéticas estaban agrupadas de manera densa y vulnerable en los distritos militares fronterizos occidentales, obedeciendo a una doctrina militar obsoleta que priorizaba el contraataque inmediato sobre la retirada táctica. El plan de defensa soviético, si es que existía como tal, era un acto de fe en la perdurabilidad del pacto. Los depósitos de combustible y municiones estaban localizados a pocos kilómetros de la frontera, un blanco fácil para la Blitzkrieg. Los planes de evacuación industrial no existían. Los pocos oficiales que intentaron reintroducir las prácticas de camuflaje o la excavación de trincheras defensivas fueron reprendidos por el comisario de defensa Semyon Timoshenko o por el jefe de Estado Mayor Georgi Chukov, quienes debían obedecer la orden directa del líder de evitar cualquier acción provocadora. Los secretos y los mapas que realmente importaban, los alemanes, eran conocidos. El plan soviético, inexistente, era el secreto mejor guardado. Las advertencias no llegaron en susurros, sino como un coro constante de señales técnicas y operacionales. Aviones de reconocimiento alemanes violaban el espacio aéreo soviético diariamente, a veces realizando vuelos fotográficos tan profundos que bordeaban Kiev y Minsk. Más de 80 violaciones solo en las últimas 2 semanas antes de junio. Los informes de radar y los avistamientos aéreos se acumulaban en montones sin leer sobre los escritorios del NKVD y el Estado Mayor. Los ingenieros ferroviarios soviéticos reportaron un tráfico masivo e inexplicable de trenes militares alemanes en Polonia, descargando artillería pesada y divisiones Panzer a lo largo del Bug occidental. Se reportó la colocación de líneas telefónicas de campaña hacia el este y las unidades fronterizas notaron la interrupción total de las comunicaciones civiles alemanas en la zona de concentración. Eran evidencias que, de haber sido analizadas por una mente racional, habrían gritado invasión inminente. Pero la directriz era clara. Cualquier reporte que indicara una concentración masiva de fuerzas o intención hostil debía ser marcado como desinformación o intento de provocación. El sistema no falló por falta de información, sino por la censura autoimpuesta en la cúpula, donde la realidad exterior era menos importante que la pureza ideológica interna. Las voces silenciadas no pertenecían solo a los agentes extranjeros. Incluso dentro del círculo de mando soviético, la inquietud se transformaba en miedo. El general Dmitry Pavlov, comandante del crucial Distrito Militar Especial Occidental, notó la acumulación masiva y, a pesar de las órdenes de Stalin,
intentó tímidamente dispersar aviones y camuflar depósitos de suministros, acciones que solo realizó a medias por temor a la represalia. Nikolai Kuznetsov, comisario del pueblo para la Armada, recibió informes navales inequívocos de movimientos de submarinos y patrulleras alemanas, y llegó a poner a las flotas del Báltico y del Mar Negro en alerta de combate, una decisión que casi le cuesta la vida. La respuesta de Stalin, al enterarse de la alerta de Kuznetsov, fue furiosa. ¿Por qué ha permitido la alarma? ¿Quiere una guerra? El mensaje era aterradoramente claro para todos los mandos. La cautela era traición. Aquellos que se atrevieron a presentar informes que contradecían la línea oficial, como el coronel Iván Susloparov, fueron calificados de alarmistas y saboteadores. La cultura del miedo había logrado su objetivo final. Cuando la verdad era una sentencia de muerte, todos se dedicaron a contarle al líder la mentira que deseaba escuchar. El silencio se convirtió en el arma más efectiva de Hitler. La noche del 21 de junio se extendió sobre Moscú con una pesadez inusual, cargada de una premonición que solo los subordinados de Stalin parecían sentir. En Kuntsevo, el líder mantuvo una reunión rutinaria con Molotov, Beria y Chukov hasta pasadas las 2 de la madrugada. La conversación no giró en torno a una inminente invasión, sino a detalles burocráticos sobre la producción de armamento y la ejecución de algunos elementos desafectos. Mientras tanto, en la frontera, las tropas alemanas terminaban sus preparativos finales. En el Estado Mayor del Ejército Rojo, los oficiales de servicio recibían informes urgentes de desertores alemanes capturados esa misma noche, quienes confirmaban la hora cero del ataque, 03:30 am. Los informes, redactados con la urgencia que permitía el pánico, fueron subidos por teléfono al Kremlin. Chukov intentó contactar a Stalin para transmitir la noticia, pero el protocolo era inquebrantable. El líder no debía ser molestado por alarmistas. Finalmente, poco después de las 3, se transmitió una directiva críptica y tardía a los distritos fronterizos, firmada por Timoshenko y Chukov. Estar en alerta de combate, no ceder a provocaciones. Era una orden contradictoria, imposible de ejecutar en la oscuridad y el silencio impuestos. La dacha de Stalin, iluminada tenuemente, era un epicentro de calma artificial, un oasis de negación en las horas finales antes del diluvio. A las 03:15 am, el teléfono de la residencia de Kuntsevo sonó por primera vez con el terror. Era el comisario de defensa, Timoshenko. No necesitaba dar detalles. El sonido distante del bombardeo de artillería que reverberaba desde la frontera polaca y rumana era el prólogo inconfundible. Stalin se levantó lentamente, sin mostrar la sorpresa que sentía, solo una ira fría y destructiva. Su primer acto no fue ordenar la movilización total, sino interrogar al comisario de Asuntos Exteriores, Molotov, sobre si la agresión alemana podría ser accidental, un error limitado que aún podía negociarse. Este fue el error final, no la falta de preparación, sino la indecisión paralizante en el momento crítico. Ante la evidencia del trueno de 1000 cañones, Stalin dudó, aferrándose al fantasma del pacto. Durante los preciosos minutos en que la Luftwaffe pulverizaba los aeródromos y los tanques de Guderian cruzaban el Bug, Stalin se negó a autorizar la respuesta total. Prohibió a la aviación soviética penetrar en espacio aéreo alemán por miedo a una provocación escalatoria. Su mente buscaba una traición interna, no la realidad externa. Cuando finalmente dio la orden de contraatacar, ya era demasiado tarde. El enemigo estaba dentro, la sorpresa completa, y la mitad de la Fuerza Aérea Soviética yacía humeante en la tierra. La decisión, dictada por la paranoia, convirtió un ataque brutal en una catástrofe de aniquilación. El silencio que siguió a la primera andanada no fue de paz, sino de negación y colapso nervioso. Stalin, tras emitir órdenes incoherentes y luego retirarse a un estupor de shock en Kuntsevo, desapareció de la esfera pública durante casi 12 horas cruciales. El Politburó quedó acéfalo, paralizado por el pánico de tener que tomar decisiones sin la venia del líder, temiendo que cualquier iniciativa fuera vista retroactivamente como un acto de insubordinación o traición. En el Kremlin reinaba una atmósfera de irrealidad. La gente esperaba el anuncio de la victoria,
el comunicado que explicaría que la provocación había sido aplastada. En lugar de eso, solo llegaban mensajes fragmentados de las fronteras, rendición masiva, comunicaciones cortadas, el enemigo avanza sin resistencia. Los comandantes de distrito, como Pavlov, intentaron organizar contraataques heroicos pero descoordinados, utilizando la doctrina obsoleta de ofensiva a ultranza. Estas formaciones fueron embolsadas y destruidas por las pinzas Panzer, resultando en pérdidas de millones de hombres y la destrucción de miles de tanques y aviones en los primeros días. El silencio de Stalin no fue solo personal, fue un vacío de liderazgo que permitió que la estructura de mando se desintegrara por completo bajo el peso del impacto. La reacción en cadena fue instantánea y apocalíptica. La Blitzkrieg alemana, encontrando una resistencia nula en términos de mando centralizado y fortificaciones, penetró cientos de kilómetros en la primera semana. El efecto dominó comenzó con el colapso de las comunicaciones. Los centros de mando fueron atacados deliberadamente, y los oficiales restantes, adoctrinados en no tomar decisiones sin Moscú, se encontraron aislados y rodeados. La logística soviética, diseñada para una guerra en territorio enemigo y concentrada cerca de la frontera, fue capturada intacta, suministrando a la Wehrmacht el combustible y la munición que necesitaba para seguir avanzando. El pánico se extendió desde el frente hasta las ciudades. Los civiles de Minsk y Kiev, sin planes de evacuación, fueron sorprendidos por el avance motorizado. La maquinaria industrial que Stalin había construido con tanta brutalidad quedó expuesta al fuego enemigo. Pero este caos no solo fue militar, sino ideológico. El pueblo al que se le había prometido invencibilidad, de repente vio la estructura de su existencia desmoronarse por un error que no comprendían. Las grandes kotli, bolsas de Bialystok y Smolensk, donde ejércitos enteros se evaporaron, simbolizaron el fracaso rotundo de la doctrina de la desconfianza. El ejército rojo estaba preparado para luchar contra fantasmas internos, no contra una guerra moderna. Inmediatamente después del shock inicial, el aparato soviético se puso en marcha para orquestar un encubrimiento monstruoso. El objetivo principal no era recuperar el frente, sino preservar la infalibilidad del líder. El 3 de julio de 1941, cuando Stalin finalmente se dirigió a la nación por radio después de su desaparición, no admitió negligencia ni errores de cálculo. En cambio, culpó a la traición y al factor sorpresa de los alemanes. La verdad sobre la magnitud de las pérdidas iniciales, los millones de prisioneros capturados o los territorios perdidos, fue ocultada sistemáticamente al pueblo e incluso a los altos mandos no esenciales. El NKVD, bajo la dirección de Beria, comenzó a trabajar frenéticamente para borrar las huellas del error. Los generales que habían intentado advertir fueron detenidos y ejecutados sumariamente, acusados de sabotaje y deserción. Dmitri Pavlov, comandante del deshecho Distrito Occidental, y su Estado Mayor fueron rápidamente juzgados por un tribunal militar secreto, declarados culpables de cobardía y fusilados. Su muerte sirvió como advertencia. La culpa de la catástrofe recaería sobre los ejecutores, nunca sobre el planificador supremo. La mentira se convirtió en política de guerra. El desastre era producto de la malicia enemiga y la debilidad individual, jamás de la desconfianza crónica de Stalin. El colapso total no se limitó al campo de batalla, fue una ruina social y económica. En el otoño de 1941, el corazón industrial y agrícola de la URSS estaba en manos alemanas. Kiev cayó, Leningrado estaba sitiada y el avance se acercaba peligrosamente a Moscú. La pérdida de Ucrania privó al país de la mayor parte de su producción de cereales y carbón. La velocidad del avance alemán impidió la evacuación de la vasta mayoría de la población. Millones de personas quedaron atrapadas bajo la ocupación, destinadas a ser víctimas de las políticas de exterminio nazis. La única salvación, la reubicación épica de fábricas enteras a los Urales y Siberia, se llevó a cabo con una brutalidad extrema y una eficiencia desesperada, pero no pudo compensar las pérdidas inmediatas. La Unión Soviética estuvo al borde del abismo, salvada solo por su vasta extensión territorial, el brutal invierno ruso
y la capacidad de movilización total que Stalin, una vez superado el shock inicial, impuso con puño de hierro. Pero el precio de su error inicial fue incalculable. 20 millones de muertos, la infraestructura destruida y una cicatriz psicológica permanente en la memoria colectiva. La fe en el sistema se había roto, reemplazada por la obligación de sobrevivir a toda costa. El juicio de la historia sobre aquel error es complejo y demoledor. Si bien la URSS eventualmente venció a la Alemania nazi, la victoria fue alcanzada a través de una montaña de cadáveres que, en gran medida, era evitable. Los historiadores militares coinciden. La magnitud de las pérdidas iniciales soviéticas, la aniquilación completa de ejércitos y la desorganización total no tenía precedentes y fue directamente atribuible a la parálisis impuesta por el liderazgo de Stalin. Los mismos generales que él había humillado o encarcelado, Zhukov, Rokossovsky, Vasilevsky, fueron los que, una vez liberados de la camisa de fuerza de la paranoia, lograron reorganizar la defensa y montar la ofensiva. El costo de la desconfianza no solo se midió en bajas, sino en la perpetuación del terror. La Gran Guerra Patria, para el pueblo soviético, se convirtió en una doble lucha, contra el invasor y contra el régimen que los había dejado indefensos. La narrativa posguerra glorificó la resistencia indomable del pueblo, pero silenció el origen del desastre. El error final de Stalin no fue técnico, sino humano. Prefirió creer en el espejismo de su propia omnisciencia que en la realidad tangible presentada por aquellos a quienes despreciaba por no ser él. El legado de aquel amanecer sangriento se incrustó en el ADN de la Unión Soviética hasta su disolución. Stalin, purificado por la victoria, nunca admitió la magnitud de su error. Su desconfianza se intensificó, llevando a nuevas purgas de posguerra, la doctrina Jodánov y la paranoia nuclear. La lección para el mundo moderno, sin embargo, trasciende el contexto soviético. La historia del 22 de junio de 1941 es la crónica definitiva de cómo el ego, reforzado por un sistema político que recompensa el asentimiento y castiga la disidencia, puede generar una ceguera estratégica con consecuencias catastróficas. Demuestra que la información más precisa carece de valor si el poder se niega a escuchar. El día que Stalin dejó de confiar en todos, se condenó a sí mismo a ser el único poseedor de una verdad distorsionada. El error final, al fin y al cabo, no fue militar, sino la culminación lógica de una vida dedicada a la premisa de que todo aquel que no piensa exactamente como el líder es un traidor en potencia. Y la nación pagó el precio de su soledad ideológica.